Eh, bueno. Muy bien. Continuamos. Presión normal, acá nos quedamos, continuamos. Dentro de los agentes físicos, los más riesgosos son las radiaciones. Se definen en general como una forma de transmisión espacial de energía que efectúan ondas electromagnéticas a través de partículas emitidas por átomos inestables. La radiación se divide en dos. Serían las no ionizantes, como la radiación producida por la radio, la televisión, los radares, los microondas. ¿Está tomando café radioactivo, mi rey? Sí, claro que sí. Es radioactivo. ¿Por qué? Porque se produce por un choque molecular producido por la vibración de las ondas electromagnéticas que se encuentran dentro del agua y el café. Acuérdense que cuanto más azúcar le ponemos, se complica mucho más la ruptura de algunos enlaces para poder producir calor. Sano consejo, gente, no se le pone azúcar al café cuando lo van a meter al microondas. Ok, continuamos. Radiaciones infrarrojas, que son las producidas en las cocinas, estas que tenemos, ¿cómo es que le llaman? Eh, Mi señora me dijo la vez pasada, vitrocerámica, que es para utilizar para todo tipo de ollas. Me produce felicidad por un lado para las amas de casa porque es un elemento bastante útil y también las radiaciones infrarrojas que se encuentran en los lugares de tratamientos estos fisioterapéuticos, ¿mm? Los selectores de semillas, eh, por lo general es utilizado en los sensores de máquinas, los famosos llamados final de carrera, también eh, que necesitan el choque de un haz de luz casi imperceptible para el ojo humano, pero que se puede ver en la presencia de, si miramos la base del eje que produce la radiación, podemos verlo, tal vez no lo veamos en su sentido de transmisión, pero sí lo vemos en el sentido de encendido, normalmente de coloración rojo. Bueno, la ultravioleta, las ultravioletas son las que hoy por hoy vienen reemplazando a algunos rayos que son ionizantes. Las radiaciones ionizantes, recordemos, son las alfa, beta, las gamas I y las gamas X. ¿Mm? Normalmente se está tratando de reemplazarlo. Tenemos lo ultravioleta y se está tratando de pasar casi todo se está tratando de pasar a radiaciones no ionizantes. O, bueno, algunos físicos, algunos agentes químicos, dice, sustancias orgánicas o inorgánicas con estructura definida y propiedades específicas cuya forma de actuar es a través de la reacción química que tiene la probabilidad de producir daño. Se clasifican en dos, que es por la forma de presentarse y por los efectos a la salud. En la forma de presentarse tenemos polvos, líquidos y gases. En los efectos a la salud tenemos irritantes, asfixiantes, anestésicos, hepatotóxicos, nefrotóxicos
neumoconio- conioto- conióticos, caracoles, cancerígenos y teratógenos. Caramba, creo que estamos, se me lengua la traba. Agentes biológicos son microorganismos unicelulares o multicelulares que provocan enfermedades en el hombre cuando están presentes en el ambiente. Los microorganismos patógenos están constituidos por virus, bacterias, rictecias, hongos, protozoarios y metazoarios. Interesante. Acá entramos en algo que hasta antes de la pandemia era considerado simplemente debilidad de carácter y hoy por hoy ya es considerado como un agente de valoración de riesgo. Debe ser evaluado también como si fuera un riesgo normal para el trabajador. ¿Sí? Los agentes psicosociales, las condiciones bajo las cuales el hombre desarrolla su trabajo pueden producir reacciones afectivas de equilibrio o desequilibrio psicológico y trastornos del comportamiento. Algunos de los factores más incidentes en eso son organización y condiciones del trabajo y tipo de trabajo. Trabajo con cambio de turnos, estabilidad en el puesto, la cohesión y comunicación, el estilo de mando, las relaciones interpersonales, el aislamiento, la actitud, etcétera. Los otros riesgos que tenemos son los ergonómicos. Los ergonómicos se dan cuando hay una inadecuada concordancia entre el hombre y su puesto y se dan principalmente por sobreesfuerzo, repetitividad de tareas, mantener posturas incómodas, etc. Bueno, ¿qué es reconocimiento? Detección, de observar directamente la presencia de fallas. Primero tenemos que sacar la información general de la empresa, que sería la organización, la información de personal, información de producción, servicios preventivos, estadísticas de riesgo. Después tenemos las de reconocimiento sensorial. Eso se evalúa. ¿Cómo se evalúa? A través de o sea, el contraste entre la medición, el estándar y el cual se vincula con el análisis e interpretación. Y si se dan cuenta, los tres círculos se encuentran superpuestos en una pequeña fracción. Esa pequeña fracción es considerada la evaluación de riesgo. Evaluación en sí es identificar los riesgos y ver cómo enfrentarlos. Contar con alternativas técnico-económicas que hagan posible la intervención. Valorar el grado de peligrosidad de cada riesgo. Tenemos a través del método FIND, que es un método. El otro método es el método de la justificación. ¿De dónde sacamos eso? Y de acá. Tenemos un factor que es la consecuencia, que da una especie o una idea de una tabla a través de la cual vos podés sacar una calificación para poder realizar el ejercicio de reemplazo en la fórmula que vieron con anterioridad. ¿Mm? Consecuencias, dice varias muertes, daños superiores a los $500,000, muerte, daños de 100,000 a $500,000, por supuesto, lesiones extremadamente graves, daños de 10,000 a 100,000,
lesiones con baja gravedad, daño hasta 10.000 y heridas leves, contusiones, golpe, pequeño daño. Después tenemos exposición, es continuamente o varias veces al día, frecuentemente, ocasionalmente, raramente o remotamente posible. Probabilidad tenemos es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar. Es completamente posible, nada extraño tiene una probabilidad, ¿verdad? Sería una consecuencia rara, sería una consecuencia remotamente posible. Se sabe que ha ocurrido, pero nunca ha sucedido en muchos años de exposición, pero es concebible. Continúa la tabla con grado de corrección. El grado de corrección nos da el riesgo completamente eliminado, que es una fantasía, no existe. Reducido a menos del 75, que es lo más probable dentro de un buen trabajo. Reducirlo del 50 al 75, o riesgo reducido del 25 al 50, o ligero efecto sobre el riesgo es menor a 25. Factor de costo. Factor de costo es un valor económico, nos da más de $20.000, de 10.000 a 20.000, de 1.000 a 10.000, de 200 a 1.000 y menos de 200. Bueno, para la fase de la evaluación tenemos planeamiento del estudio de campo. ¿Qué quiere decir eso? Una famosa entrevista entre las partes, y entre el que va a ejecutar el trabajo y el contratante versus o sea, los datos que él desea obtener de tu trabajo. Ahí se saca el sistema de muestreo, cuál es el más conveniente. Se recomienda por un lado una cosa y por lo general el cliente ya tiene una idea de cómo desea que se realice el muestreo, debido a que la norma que él tiene, ya sea esta por adquisición voluntaria o por adquisición compulsiva, él ya tiene, perdón, él ya tiene una idea de lo que desea obtener con el trabajo a ser realizado. El desarrollo del estudio de campo es ir a verificar cuántos puntos vas a tomar, durante cuánto tiempo, o si el trabajo es cíclico continuo, durante cuánto tiempo vas a medir, en qué lugares vas a obtener los mejores resultados. Ya eso es conversado con el cliente. Después se hace el análisis de los resultados, que es antes de escribir, decimos cuál sería. Bueno, para que una estrategia verdaderamente coherente, normalmente se hace en la pre-entrevista, también ya se ve la cantidad, o sea, la población N a muestrear, localización de los dispositivos de muestreo, cuáles son las áreas y en qué lugares se van a tomar, cuántos equipos vas a necesitar, cuántas muestras si lo vas a hacer en el día. Por ejemplo, tiene rotación de 2 turnos diurno y un turno nocturno. Si el turno nocturno no está declarado, ¿cómo vas a hacer la distribución de horas para poder determinar el nivel de eficacia de tu muestra? También eso debe de conversarlo con el cliente. El periodo a ser muestreado normalmente se recomienda que sea con la fábrica a full o el lugar de trabajo a full. ¿Y cuántos días al año se debe muestrear? Eso solamente se define con el cliente.
una vez que se comienza a analizar todos los requerimientos que él desea obtener del trabajo ofrecido. Hasta ahí vamos bien, ¿me entienden? ¿No se perdieron de mí en alguna parte o seguimos todos juntos? Ya. Wow, ok. Voy a asumir de que ese silencio me indica que todos entendieron todo o que ya me guardaron el celular encima de la cómoda y se fueron un ratito a cenar para venir a rendir después con todas las pilas. Bueno, las técnicas de recuperación de muestras, como les comenté, depende mucho de la normativa que utiliza el cliente para desarrollar sus actividades. ¿Mm? El personal se estudia el dispositivo que se va a utilizar, dónde va a ser colocado, en qué lugar, si es necesario, si que tenga todo el día o no. Las partes respiratorias, cuáles serían las horas pico de mayor producción en la cual se puede obtener las mejores tomas para un buen análisis del ambiente laboral. ¿Mm? Y las de área ambiental, justamente hablando de lo mismo que acabo de decir. Bueno, existen tres medios para el control de los riesgos. Uno de ellos sería en la fuente, a través de sustitución o modificación de procesos, confinamiento o aislamiento, extracción localizada, mantenimiento. En el medio sería la ventilación, el aumento de la distancia de la fuente del director, que sería el operador. ¿Mm? Métodos húmedos, automatizar, poner alarma. Y en el receptor, la capacitación, los exámenes médicos, manejo de tiempo de exposición, equipo de protección personal. eh, Normalmente escuché ya en boca de muchos colegas, es imposible que el trabajador use su equipo de protección personal en condiciones y en forma correcta. Si tenés un trabajador que no quiere utilizar elementos de protección en forma correcta, es por culpa tuya, porque no le explicaste cuáles serían las consecuencias de no utilizar el elemento de protección personal. Si vos le explicas el alcance que tendría su decisión de no utilizar eh, adecuadamente los elementos de protección personal, no lo van a usar. No lo van a usar. Es más, te van a decir el famoso, hace 10 años que fulano de tal está acá en la fábrica y él no tiene nada. Y es así. Acuérdense de que depende mucho de la resistencia del cuerpo de cada persona para poder eh, adquirir o no una enfermedad laboral. Mami, mira, ese gato cómo se defiende. Se supone que los gatos se con las mujeres, pero este gato se defiende. Ok, bueno, entendimos. Procedimiento para evaluación es simplemente detallado, lo mismo que hace rato ya lo vine explicando. Acá lo tienen en formato de, digamos, un poco más estándar. Estas son unas imágenes que saqué e inserté en esta parte, pero es la misma aplicación que ya veníamos realizando. Para la medición de exposición se debe proceder de la manera siguiente.
definir el número mínimo de trabajadores a muestrear, o sea, la población para tomar la muestra. ¿Mm? Seleccionar procedimiento de evaluación. Antes se recomienda, o por lo menos le pones al tanto de que vos sabés manejar este sistema y este sistema. Entonces, la persona o tu cliente te dice, no, yo necesito que me evalúes bajo esta norma. Entonces te pasa la norma, vos lees y llevas o procedimentas tus mediciones para poder sacar tus resultados que él necesita en base a las normas que él desea aplicar. Control, ya hablamos, se puede definir en la fuente, en el ambiente, en el hombre. ¿Qué son los controles de ingeniería? Porque varias veces ya habrán escuchado controles de ingeniería. Es aplicar un programa de control en el que se implementarán las siguientes medidas considerando la naturaleza de los procesos productivos, aspectos tecnológicos, económicos, factibilidad y viabilidad. ¿Sí? Si tenemos un equipo X equipo que está desarrollando una cierta parte de las labores en una línea de producción. Nosotros leímos de que equipo le puede producir daño al trabajador por estar expuesto durante, qué sé yo, más de 5 horas al día. Ok, pero te dice en el mismo manual de que existe un elemento de protección personal con características fulanito de tal, menganito de tal, porque cuando un elemento de protección personal es codificado, quiere decir que este elemento es certificado, ostenta certificaciones internacionales. ¿Mm? Hacemos ese pedido para que se le compre ese equipo de protección para ese proceso o esa parte del proceso, pero no nos tomamos la molestia de ver si es factible o si es viable o si hay fondos para poder hacer una inversión. ¿Por qué? Porque no sacamos la duración, la vida útil, el tiempo de recambio que se utiliza, cuántas veces se va a utilizar en el mes o cuántos días va a necesitar, qué parte del proceso es la que yo deseo proteger o garantizar. Todas esas cosas hay que llevar muy en cuenta antes de hacer un pedido de elementos de protección personal. Hasta ahí le quedó claro, gente. ¿Seguimos bien? Claro, Ya. claro. Gracias, gracias, muy amable. Buenos Aires. También nos podemos pedir, por ejemplo, un equipo hace demasiado ruido. Ok. La primera medida nos dice encapsularlo en la fuente. Oh, y bueno, ok. Y si lo encapsulo, ok, voy a encapsular, pero no tomé la molestia de preguntar si el eje de rotación va a soportar el estar encapsulado o trabaja libremente así, produce un cierto nivel de ruido, pero se llega a encapsular, disminuyo, pero también aumenta temperatura o aumenta radiación. ¿Mm? Hay que saber antes de tomar una decisión, leer por completo el manual, ver los pros y los contras y analizar si contamos con la tecnología en el país, si podemos hacer o no podemos hacer. Control médico. Debemos de tomarnos la molestia de verificar con la gente de recursos humanos de que en realidad los controles médicos anuales vengan con un certificado de
aptitud médica, porque para los controles de recursos humanos está bien los análisis médicos anuales. Para seguridad y salud ocupacional, lo que a nosotros nos sirve es certificado de aptitud laboral. Me expliqué bien, pero no me expliqué bien. Creo que no me expliqué bien. Ojalá me hayan entendido. Me puse a meditar un poco a ver si bien también lo que expliqué o me... Pero sí, normalmente nosotros utilizamos, nos piden análisis anuales y nosotros presentamos los mismos documentos que tiene recursos humanos, cuando en realidad lo que nosotros en seguridad y salud ocupacional nos interesa es el certificado de aptitud médica. ¿Mm? Eso es lo que nos cuenta. Reconocimiento, plano de distribución, descripción del proceso de fabricación, descripción del puesto de trabajo, programa de mantenimiento, registro de producción, número de trabajadores, informe descriptivo, criterios utilizados. Por eso es muy interesante primero saber cuáles son los criterios que el cliente desea que vos lleves en cuenta. Plano de distribución, ta, 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 documentos que avalen la calibración de tu equipo, por supuesto. Los controles son, por supuesto, siempre así, en la fuente generadora primero, en el medio de transmisión después y en el receptor por último. Después tenemos algunas técnicas de control que serían mantenimiento preventivo, sustituir o modificar equipos, reducción de la fuerza generadora de ruidos, modificar componentes de frecuencia, distribución planificada y adecuada de equipo en la planta, acondicionamiento acústico de las superficies, tratamiento de trayectoria de propagación de ruido, de las vibraciones por aislamiento de la máquina o elementos, etc. Medida administrativa de control, que sería manejo de tiempo de exposición mediante la rotación, programación de la producción, otros métodos administrativos. ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Les quedó bien claro todo lo que estuvimos hablando? Sí, profesor, Perfecto. antes, claro. Cuestión de darle una repasada más después, para no perder el hilo de la clase. Exacto. Sana recomendación que le hice hace rato mientras ustedes no estaban conectados a las compañeras que manifestaron su inquietud con respecto al sistema de utilización para rendir. Y la explicación es la misma para el resto que no estuvo presente en el momento que hice esa explicación. Permiso un ratito. Un ratito.